A principios de año, la BBC se preguntaba si el nuevo coronavirus sería a la China de Xi Jinping lo que la catástrofe de Chernobyl fue para la Unión Soviética. Un evento que expondría los problemas del sistema de gobierno chino y precipitaría su caída. Claro, por esos días, en la ciudad de Wuhan había un escándalo. Un médico había alertado por los peligros del nuevo coronavirus, pero la policía lo había reprimido e investigado. Cuando el mismo médico falleció por COVID-19, pareció que la furia popular sería difícil de contener. 8 meses después, la situación es prácticamente la opuesta. El país va viento en popa. Esta semana, el gigante asiático publicó sus datos oficiales de PBI del tercer trimestre, cifras que muestran un crecimiento de 4,9% en relación con el mismo periodo de 2019. Es decir, mientras las principales potencias de Occidente siguen atravesando las duras consecuencias económicas de la pandemia, China, el país donde empezó todo, se despega del contexto internacional, retorna a tasas de crecimiento económico pre-COVID e incluso las supera. ¿Qué pasó en estos 8 meses? ¿Cómo lograron este repunte tan rápido? Bueno, lo vamos a conversar con dos visiones. Por un lado, Hanna Rodríguez Hertz, matemática y docente residente en la ciudad de Shenzhen, a quien ustedes conocen desde hace mucho tiempo aquí en Perspectiva, colaboradora en varias instancias de distintos espacios. Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Muchas gracias por la invitación. Y sumamos también a Nicolás Santo, autor del libro Un tango con el dragón, donde cuenta su experiencia trabajando para el gobierno chino. Nicolás es uruguayo y hoy es responsable de la newsletter China Notes sobre negocios entre China y América Latina. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte a ti también. Buen día, Romina. Buenas noches, Hanna. Qué gusto estar con ustedes. A ti te encontramos en Estados Unidos, ¿verdad, Nicolás, ahora? Así es, Seattle. Me encuentran en Seattle, en la costa oeste, precioso lugar, y bueno, un lindo lugar donde guardarse durante estos tiempos de pandemia. Así que te hicimos madrugar de lo lindo. Sí, hoy le ganaron a Lorenzo, mi nene de 2 años, que siempre me hace madrugar también, pero bueno, un gusto estar con ustedes. Lo bueno es que ahí tenés buen café de Starbucks, por ejemplo. Por supuesto, porque está hasta el mejor de Starbucks acá a la vuelta, así que, y de hecho me lo pedí a domicilio hoy porque no me dio el tiempo ni de preparar el desayuno. Así que... Mira, no era para pasar el aviso, pero era porque ahí surgió, ¿no? Starbucks en Seattle. Exacto, en el Pike Place, en el mercado. Pero nos quedó completo, nos quedó completo. No lo habíamos planificado. Completito. Bueno, a ver, empiezo con Hanna un poco. Hanna, ¿cuál es la situación hoy en día en Shenzhen? ¿Qué podrías contarnos de lo que es tu día a día, digamos, ¿no? De con qué hábitos estás, por ejemplo, estás teniendo respecto al tapabocas, respecto a las medidas de prevención, de higiene? Bueno, nosotros volvimos de Uruguay para China el 25 de febrero y desde ese entonces yo no salí de la ciudad. Los últimos casos de coronavirus fueron aproximadamente por esa época. En el momento en que nosotros llegamos de Uruguay no había un alma en la calle. Y ahora te podría decir que la situación ha vuelto prácticamente a la normalidad pre-COVID. Se usa tapaboca exclusivamente en los transportes públicos y en algunas dependencias públicas, como por ejemplo de la policía. Pero si no, o sea, en prácticamente el resto de los lugares, no, vida normal. O sea, el gimnasio tiene piscina. La gente circula por las calles sin tapaboca. Yo estoy dando clases presenciales en la universidad. O sea, en cuanto a circulación, vida normal. Ahora, medidas preventivas, un montón. Ajá, por ejemplo. Todos los días me toman la fiebre antes de entrar a mi propia casa. O sea, en portería nos toman la temperatura. Antes de entrar a la facultad me toman la temperatura. Yo todos los días, desde el 25 de febrero hasta el día de hoy, en realidad desde antes, desde enero hasta el día de hoy, todos los días lleno un formulario electrónico diciendo con quién tuve contacto, si tengo síntomas de, no sé, fiebre, moco, tos, y tiene carácter de declaración jurada. O sea, si llego a mentir y llego a dar positivo, puedo tener sanciones económicas o incluso me pueden detener.
Así que todos los días, desde enero hasta hoy, lleno el formulario. ¿Cuándo lo haces? ¿Se ha vuelto parte de la rutina de todos? ¿Cuánto te lleva, por ejemplo? ¿O vos lo haces por toda la familia? No. Cada persona, cada uno de los empleados, de los funcionarios de la universidad. Esto es un formulario de la universidad. Me mandan un código QR todas las mañanas, lo escaneo y entonces me dice ubicación, fuiste al trabajo, saliste en los últimos 14 días de Shenzhen, estuviste en contacto con alguien que haya estado, por ejemplo, ahora hubo un brote en Qingdao, un brote quiere decir 12 casos. 12 casos lo consideran un brote. Lo consideran un brote y testearon a 11 millones de personas en 5 días para asegurarse de que no se hubiera desparramado. Uh-huh. Y bueno, pero entonces me dicen, ¿tuviste contacto con alguien que hubiera viajado a Qingdao? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso todos los días. A su vez, la ciudad, todo China tiene un código QR que uno escanea y a uno le da un colorcito, rojo, verde o amarillo. Y por supuesto verde quiere decir que está todo en orden, pero si sale rojo uno no puede ingresar y lo pueden llevar a hospitalizar. Porque eso es de acuerdo a los lugares en donde uno circuló. Si uno circuló en zona de riesgo y le da fiebre, bueno, está impedido de circular libremente. Igual eso es muy relativo porque yo desde el 25 de febrero que estoy acá y 4 veces me pidieron el código de la ciudad. O sea, muy pocas veces me lo exigen. Pero lo otro sí, lo tengo que hacer todos los días. Pero decías, creo que lo comentabas antes de que saliéramos al aire, que en Shenzhen, en todos estos meses, 6 casos tuvieron como mucho. Sí, desde hace 5 meses hasta la fecha, creo que aproximadamente 6 casos. Y en total, en toda la pandemia, en la ciudad de Shenzhen hubo 3 muertos. Es una ciudad de 15 millones de habitantes. Uh-huh. Y en total de contagiados hubo 471 casos. En este momento no hay nadie contagiado en la ciudad. Sí en otras partes de China, ¿no? En algunos casos. Sí, en otras partes. Sí, hay muy pocos casos, pero están todos súper controlados. Ahí está. Han optado por esa estrategia del aislamiento o el confinamiento más bien de barrios, de ciudades como mucho, ¿verdad? Esa es una de las líneas de acción. Y por lo visto la otra que estabas mencionando tú, ¿no? Lo que tiene que ver con el control mediante la tecnología, ¿no? Es que China no apostó ni a la inmunidad de rebaño ni al control de la situación. China apostó a 0 casos. Su estrategia es 0 casos. Entonces, hacen todo para que no haya casos. Para uno entrar a Shenzhen, por ejemplo, si tú querés entrar en la ciudad desde el extranjero o desde otra ciudad, tenés que ir a un hotel y primero, testearte al entrar, vas a hacer cuarentena a un hotel donde estás 14 días, que te los tenés que pagar de tu bolsillo, uh-huh. No puedes salir del hotel, a la salida te vuelven a hacer test y solamente si te da negativo las 2 veces, podés reintegrarte a la vida de la ciudad. Y así ellos se aseguran de que no ingresan casos a la ciudad. Uh-huh. Y los testeos aleatorios también, o el mecanismo de testeo también está muy extendido. ¿A vos te han testeado, por ejemplo? No, a mí no. ¿No? A mi hijo sí, cuando volvió al liceo, ahora ya lo terminó el liceo, pero cuando se reincorporó al liceo, todos los liceales se tuvieron que testear. Pero probablemente si yo viajo a alguna zona de China con mayor riesgo, al regreso me tengo que testear. Bueno, sí, si entro a la ciudad me tengo que testear. Pero nos decías al pasar, bueno, están haciendo entonces vida prácticamente normal, más allá de estos controles que tenés que completar, estos formularios, dirías vida prácticamente normal. Sí, vida normal. ¿Son confiables lo que tiene que ver con las cifras que se dan en cuanto a que tienen bajo control el COVID-19? ¿Qué percepción hay en la gente en ese sentido? Y mira, en mi experiencia los chinos con el tema de la salud son súper paranoicos. Yo siempre escucho que dicen, no, esto lo pudieron controlar porque los chinos son un pueblo disciplinado. Hasta por ahí nomás, porque en China vos encontrás
autos estacionados donde no se puede estacionar, la gente cruza donde no tiene que cruzar. Es mentira que es un pueblo obediente. Son como lo más parecido a los latinos que hay en Asia. Pero para todo lo que sea salud, son sumamente, casi te diría, paranoicos. O sea, el uso del tapaboca estaba extendido desde antes del coronavirus. Sí, está claro que son a los que menos le costó acostumbrarse, ¿no? Claro. Así si todo decías ahora, bueno, es... Sí, perdona, dale que se corta sino por el delay, ¿qué? No, que si vos tenías un resfrío, ibas a la oficina con tapabocas. Eso es parte, digamos, de los buenos modales, digamos. Pero te iba a preguntar, ¿no se dieron esas noticias de que hemos visto en otros países, ¿no? De eventos clandestinos o de, gente que se movilizara contra medidas restrictivas, por ejemplo, y demás? Mira, eventos clandestinos ya no, porque ya hay fiestas masivas. Yo he ido a discotecas y hasta fumando adentro de la discoteca. O sea, ya no hay fiestas clandestinas, son públicas las fiestas. En su momento, por supuesto que hubo gente que trató de salir de Wuhan cuando no podía, pero te detienen. O sea, no es fácil contravenir las normas en China. Hubo un control muy, muy severo. En control del aforo, que no te pregunté, también ya no hay limitación ninguna. Por ejemplo, en los cines, por ejemplo, en ese tipo de lugares. Bueno, las clases, ni que hablar, ya me decías que estás completamente presencial, pero dado lo que decías de la discoteca, me surgió esa duda. El cine estuvo más controlado. En una época tenías que sentarte butaca de por medio, digamos, pero yo hace 1 mes y medio, 2 atrás, fui con el gallego a una disco y estaba llenísimo, gente bailando, gente tocando música y gente fumando adentro del boliche. O sea, descontrol, pero estaba permitido. Se dio como esa vuelta a la normalidad, así como con mucha euforia, como deseando y al revés, medios pasados de rosca, digamos. No sé, porque acá hace bastante tiempo que no hay casos. Le costó mucho trabajo a la gente confiar en que se podían hacer cosas. Es al revés, que lo que pasa en Uruguay, que la gente dice, bueno, más sí, yo voy, yo hago esto, yo hago lo otro. A mí me pasó que, por ejemplo, estábamos organizando una cena de compañeras en la facultad. Y decíamos, bueno, vamos a salir a un restaurante, qué sé yo, y mis compañeras de trabajo me decían, ay, no, yo no voy a salir del campo porque es peligroso. Entonces querían hacer la cena adentro de la universidad. Digo, pero qué embole, o sea, después de meses encerrados, la única salida que tenés una noche va dentro de la universidad. No querían salir porque tenían miedo. Claro. Sí, está claro que lo que señalás. Nicolás, vos que trabajaste con el gobierno chino, ¿cómo viste estas respuestas y lo que fue todos estos meses en cuanto a las medidas y las decisiones que fue tomando el gobierno chino? A ver, varias puntualizaciones para realizar. La primera es que, Hanna, menos mal que mi esposa no entiende español, porque si escucha que saliste a bailar con tu marido voy a quedar muy mal, porque hace tiempo que no la llevo a ninguna discoteca. Pero bueno, yendo concretamente a la pregunta, a ver, creo que es interesante, ¿no?, lo que decías al principio, Romina, ¿no? Es decir, que en enero, cuando todo esto comenzaba a explotar, se decía que esto podía ser el Chernobyl de China, ¿no? Y creo que la gran lección que nos deja lo que pasó 9 meses después, 10 meses después, es que todavía no tenemos perspectiva suficiente para entender cuál va a ser el real impacto de toda esta pandemia, porque estamos en el medio de la tormenta y todo realmente va mutando mes a mes. Creo que una de las cosas que definitivamente serán así es que ciertas tendencias macro de fondo se han acelerado, como la competencia global entre China y Estados Unidos, y otras tendencias también, ¿no? Es decir, pero yendo puntualmente a lo que contaba Hanna, ¿no? Es decir, a ver, habiendo vivido en China y viviendo en Estados Unidos, uno puede evaluar las diferencias entre los dos lugares, ¿no? Y Hanna contaba muy bien que para entrar a su propia casa le toma la fiebre, ¿no? Eso es posible en China, pero hoy en países del mundo
occidental, países desarrollados, eso es imposible, porque ¿cómo logra un edificio costear la cantidad de gente que se necesita para realmente y efectivamente realizar este tipo de controles, ¿no? Es prácticamente inviable desde el punto de vista económico, y bueno, en China todo el que haya vivido allí sabe que hay recursos humanos suficientes para realizar este tipo de tareas de prevención. En segundo lugar, creo que China contaba con una ventaja para esta situación, ¿no? Que es que en el año 2003, con toda la situación generada por el SARS, tuvieron una alerta y en definitiva terminaron teniendo suerte porque, bueno, en el verano misteriosamente desapareció, ¿no? Es decir, como Trump auguró en su momento que pasaría con este SARS-CoV-2. Creo además que bueno, eso no solo preparó a China, sino que además después los campeones se ven en la cancha, ¿no? Porque si uno veía lo que pasaba, lo que decía la Organización Mundial de la Salud respecto de quiénes estaban mejor preparados para enfrentar una potencial pandemia a nivel global, Estados Unidos estaba en el primer lugar, ¿no? Sí. Y miren qué pasó cuando realmente explotó la bomba. La realidad es que, bueno, China terminó aprovechando capacidades construidas que tenía para controlar mucho mejor la pandemia y tener esta estrategia de cero casos, ¿no? Es decir, que básicamente tiene su base en un rastreo agresivo a través de la tecnología, ¿no? Respecto de los movimientos de los ciudadanos. Tiene su base también en cuarentenas de verdad, ¿no? Porque como bien contaba Hanna, cuando uno llega a China tiene que hacer la cuarentena por 14 días y no es una cuarentena con guiñada, capaz que salgo a comprarme un bizcochito. No, es una cuarentena de verdad, ¿no? Y de hecho me han mandado videos algunos amigos que son realmente increíbles, parecen de una película de ciencia ficción, ¿no? Es decir, como uno está en los cuartos de hotel y por afuera pasan 2 o 3 personas con trajes de protección, que bueno, dejan la comida a diario ahí, ¿no? Realmente no hay salida, mientras que en otros países eso se deja librado a la buena voluntad de los ciudadanos. Y bueno, y el tercer elemento ha sido una gran capacidad de testeo que bueno, también resulta fundamental. Sabes, Romina, que también recogiendo lo que decía Hanna, es muy gracioso ver cuando, por ejemplo, a uno le llegan las notificaciones del South China Morning Post, este diario de Hong Kong, ¿no? Que básicamente a veces dicen alerta máxima en la ciudad, 12 nuevos casos. Claro. Es un nivel de locura y de paranoia, como bien decía Hanna, que bueno, que no se ve en estos lados del mundo. En Estados Unidos hay 60.000 casos por día. 60.000, es una cosa que es realmente monstruosa. Y bueno, y después... Nicolás, hago un paréntesis ahí con lo que vos habías señalado y Hanna también lo daba a entender, ¿no? ¿Qué rol jugó la tecnología en el control? ¿Se aumentó mucho la vigilancia sobre la población, dirían? Y bueno, yo creo que se aprovecharon capacidades construidas, ¿no? Que no necesariamente se construyeron para este tipo de escenarios, pero que terminaron siendo muy útiles, ¿no? Mientras tanto, eso en China, mientras tanto, en otros países, bueno, por cuestiones de respeto a la privacidad y demás, no se activaron estos mecanismos de utilización de la tecnología para yo discrepo con que en otros países hay más respeto a la privacidad. Estados Unidos no respeta la privacidad. Tienen Google, tienen Facebook y yo no veo que respeten mucho la privacidad. La diferencia es en manos de quién están los datos, pero la privacidad ya no existe, tampoco en Estados Unidos. Eso, es decir, lo que quiero decir, Hanna, cuando digo que existe una mayor preocupación por la privacidad, es que, bueno, que existen regulaciones. Si uno ve, por ejemplo, lo que hace el Estado de California, generando nuevos mecanismos legales para proteger los datos. Es decir, el tema está un poco más hay un poco más de conciencia de parte del usuario respecto de quién termina teniendo los datos, más allá de que después en la práctica efectivamente sea como decís vos, ¿no? Que WeChat depende de quién está en manos los datos. Hanna, WeChat se hizo algún cambio, por ejemplo, en sus funciones, en cuanto a su aplicación, en cuanto a sus utilidades para atender esta situación en particular, por ejemplo. No, o sea,
tenemos la aplicación esta que yo tengo que escanear todos los días y llenar el formulario, que es un mini programa de WeChat, pero WeChat los articula. Así como en su momento WeChat articulaba los datos globales de China y tenías la gráfica de cómo iban evolucionando en el momento del pico total, podías seguir día a día, hora a hora, la evolución de los casos en China. Pero no hay un seguimiento. O sea, los datos que nosotros damos a la facultad los damos voluntariamente. Lo que ocurre es que si yo llego a mentir, después tengo sanciones, pero yo no sé sanciones de quién, porque, o sea, acá todo China es gigante y las reglas nunca son muy claras. Bueno, has estado nadie, por ejemplo, en la universidad, ¿no has tenido compañeros que hayan recibido alguna sanción o algo por el estilo? No. Por eso, o sea, está ahí como la idea de que sí se está controlando y de que te controlan, pero después decís, la aplicación es dudosa. Lo que pasa es que las reglas en letra en China son muy rígidas. Pero después hay un dicho que dice, el cielo es muy alto y el emperador está muy lejos. El control de eso es totalmente difuso. Entonces, o sea, por supuesto que no hay que perder de vista que estamos en un momento geopolítico de tensión y Estados Unidos va a pintar el peor cuadro posible sobre China y viceversa. Entonces, todo hay que ponerlo un poco en entredicho, pero la verdad, por lo menos que yo experimento viviendo acá, es que acá las reglas no se rompen, se doblan. Y Hanna, sabes que es interesante eso que decís, ¿no? Es decir, porque, bueno, hace un par de meses participé de un seminario muy interesante de la Universidad de Tsinghua, ¿no? Sobre, que se titulaba Hacia un mundo post-pandemia, ¿no? Y uno de los temas tratados fue justamente la respuesta de China a la pandemia y cómo se veía desde Occidente, ¿no? Entonces el profesor chino lo que decía es que digamos, el occidental asume, o la prensa occidental al menos asume, que China no puede hacer las cosas bien, ¿no? Cuando las cosas lucen bien, entonces es porque China tergiversa los datos. Y si las cosas siguen luciendo bien, entonces es porque China aplica medidas draconianas, ¿no? Entonces, no hay forma de que los chinos caigan parados para ciertos sectores de Occidente, ¿no? Y en definitiva creo que esto también va a la raíz de uno de los grandes problemas que hoy tienen la mayoría de los países occidentales a la hora de abordar su relación con China, que es que China sabe mucho más de Occidente de lo que Occidente sabe de China. Y bueno, la ignorancia que reina en nuestros países respecto de cómo funcionan ciertas cosas en el gigante asiático y quiénes son los actores que mueven las riendas del poder y de los negocios, creo que bueno, que en definitiva hace que no solo perdamos oportunidades, sino que además no entendamos en profundidad el gran avance que ha tenido China y lo sigamos mirando por arriba del hombro, cuando en realidad en muchos aspectos nos han pasado el trapo, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido hago un paréntesis ahí recomendando tu libro, Nicolás, el de Un tango con el dragón, para entender más, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de China, ¿no? Hecho el paréntesis y pasado el otro aviso, lo que les iba a preguntar es, ¿se ha aprovechado desde la propaganda este éxito en la respuesta a la pandemia? ¿El gobierno, por ejemplo, de Xi Jinping lo ha usado en ese sentido? Ustedes dos que, bueno, Hanna estando allí, pero tú también que estás muy pendiente de lo que es la prensa en China, los reportes que se pueden tener, ¿cómo se ha vivido eso? Bueno, obviamente que se usa, pero más, o sea, los chinos todavía no cantaron victoria. Que eso, no es un discurso triunfalista el que prima. No, en eso yo creo que, como dice Nicolás, China es superior a Occidente en ese aspecto. O sea, acá se apela todavía a la hiperresponsabilidad. Le otorgaron la medalla, no sé qué medalla, al mérito al doctor Zhong Nanshan, que es el doctor Fauci en chino. Es especialista en enfermedades respiratorias, que ya había sido estrella durante
la pandemia del 2003, la epidemia del 2003, y fue una persona fundamental, es una persona que cada vez que habla se lo escucha y se aplica lo que él propone, o sea, acá el discurso es muy de entre todos vamos a salir, pero no hay salimos. Sí hay a nivel gente, no a nivel medios, a nivel gente, sí hay una onda, se rieron de nosotros, pero nosotros bajamos la cabeza y lo terminamos haciendo mejor. Ajá. Eso sí, se compara la situación, por ejemplo, se busca mostrar cómo está Estados Unidos. No se busca mostrar, es entre ellos. Miren, se rieron de nosotros y nosotros nos callamos la boca, mordimos y lo hicimos mejor. Es como un espíritu más nacionalista, dirías, en ese sentido. Sí, o sea, hubo un aumento del nacionalismo y hubo un aumento de la xenofobia, o sea, cuando antes de la pandemia había como una xenofobia inversa. Me acuerdo que contigo lo hablamos estando acá, ¿no? Sí, nos trataban mejor, digamos, pero ahora, post pandemia, una mezcla de que a los chinos los trataron muy mal en el extranjero, junto con que los extranjeros eran los que traían el virus adentro del país, porque después de un cierto tiempo estaba controlado adentro de fronteras y los casos que ingresaban eran prácticamente todos extranjeros occidentales. Entonces empezó a haber bastante xenofobia y continúa. O sea, hasta ahora hay mucho el fenómeno que había con los chinos en Europa y Estados Unidos, que nosotros somos portadores de la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, por tener aspecto occidental, estamos empestados, digamos. Nicolás, ¿vos querés agregar algo en este sentido? Sí, que efectivamente es así, ¿no? Y creo que, perdón que lo diga de esta manera, pero creo que lo que demuestra todo esto que ha pasado en los últimos meses es que las democracias occidentales se han convertido realmente en un desbole absoluto. O que si no somos capaces de ponernos de acuerdo, sin importar el color político que uno tenga, en que hay que usar un tapaboca para prevenir un virus tan dañino como este, es decir, no sé en qué nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y esa grieta que existe en la mayoría de las democracias occidentales, en China no existe, y menos en este tipo de problemas, ¿no? Es decir, porque, bueno, cuando se enfrenta a la población a una pandemia de este tipo, la actitud natural es decir, bueno, vamos a remangarnos, morder, como decía Hanna, y enfrentemos esto juntos, ¿no? Mientras tanto, en Estados Unidos es una locura, el tapabocas se ha convertido en un motivo de discordia. Estamos todos locos, es algo que realmente no se puede entender. Y a nivel geopolítico, Romina, esto ya se empieza a traducir en algunas medidas interesantes en China, ¿no? Es decir, desde mayo, el presidente Xi Jinping, el Comité Central del Partido Comunista, han empezado a hablar de la teoría de la doble circulación, de la circulación dual, que básicamente apunta a que China sea autosuficiente desde el punto de vista productivo, que apunta a que el motor de la economía sea el consumo, ¿no? La circulación doméstica, ahí tenemos una de las circulaciones, y también a generar nuevos flujos comerciales con países que forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que son en definitiva amigos, ¿no? Pero la esencia es esa, es decir, nosotros... Si te parece, Nicolás, hacemos una breve pausa y volvemos hablando de eso también, de ese aspecto económico, porque ahora, teniendo este panorama que ustedes describían, capaz que no nos sorprende tanto esto que veníamos comentando, ¿no? Esta cifra que se dio del tercer trimestre que muestra que, bueno, la economía china creció 4,9% en relación con el mismo periodo de 2019, o sea, no solo alcanzó los niveles de prepandemia, sino que lo superó, ¿no? Ahora se entiende un poco más. Les propongo breve pausa y volvemos con eso enseguida. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos mirando hacia China. ¿Cómo pasó de ser el origen del COVID-19 a convertirse en la primera economía que retoma niveles de crecimiento prepandemia? Bueno, recién en el bloque anterior conversábamos con Hanna Rodríguez Hertz, que reside en la ciudad de Shenzhen, en China, y Nicolás Santo, uruguayo, quien trabajó para el gobierno chino y se dedica al análisis económico y de negocios de este país. Recién hablábamos con Nicolás y con Hanna de cómo está
el día a día hoy en China, ¿no? ¿Qué cambios han adoptado? ¿Cuáles, no? ¿Cómo ha sido esta vuelta a la normalidad? Ahora vamos a hablar de la novedad, más bien de esta semana, que yo citaba, que tiene que ver con los datos económicos, ¿no? Una creo que nos permite entender la otra. La economía china aumentó 4,9% en el trimestre de julio a septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, bueno, que no solo ya en ese periodo de tiempo recuperó lo que era su crecimiento prepandemia, sino que lo superó. Y lo superó al punto de estar a niveles próximos al 6% que estaba reportando antes de la pandemia, ¿no? De todas formas, a ver, algunos pronósticos. El FMI proyecta que la economía china, esto era el dato del tercer trimestre, la economía china como tal va a terminar el año con un crecimiento promedio a lo largo de todo 2020 de 1,9%, que es muy por debajo de lo que había alcanzado otras veces, ¿no? En los últimos años, de lo que venía históricamente alcanzando en las últimas décadas. Pero, claro, si se lo compara con lo que pasa en el resto del mundo, cuando uno mira la economía mundial en su conjunto, va a caer 4,4% según el FMI, y otros grandes, como Estados Unidos, la zona euro, Japón, van a tener bajas del PBI del orden de entre el 4 y el 8% en promedio este año, ¿no? Así lo señalaba, por ejemplo, ayer la economista Tamara Yandi de Exante. ¿A ustedes les sorprendió este repunte de la economía china? ¿Qué análisis hicieron de él? Que hable Nico, que es el especialista. Bueno, a ver. Y te voy a ser honesto, es decir, Romina, la verdad que no. La verdad que no, porque conociendo cómo opera China y digamos, el interés que tuvo en realmente tener esa estrategia de caso cero, como decía Hanna, la verdad no me sorprendió en absoluto. Es decir, la estrategia de recuperación económica de China básicamente se basó primero en lograr que el sector industrial volviera a sus máximos niveles de producción, y es lo que básicamente se dedicaron a hacer en el segundo trimestre del año, y luego reactivar el consumo doméstico, ¿no? Y bueno, hay algunos datos que creo que son claves también para entender cuál puede ser la debilidad de este crecimiento económico chino, y ese dato puntual es que las exportaciones de China representan el 17% más o menos de la economía del gigante asiático, ¿no? En Estados Unidos las exportaciones representan la mitad del valor de la economía norteamericana. Si los mercados occidentales dejan de comprarle a China, eso puede generar alguna desestabilización puntual. Y bueno, y más allá de eso, la estrategia de recuperación de China también fue un poco diferente, en el sentido que bueno, no hubo un gran paquete de estímulo al estilo occidental, ¿no? Con transferencias directas, sino que China apostó por créditos tributarios, por grandes préstamos de bancos estatales a las distintas empresas, y por una fuerte inversión en el sector infraestructural, que bueno, que ha sido la receta clásica de China para generar crecimiento económico, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, pero yo personalmente creo que la economía china es de las más robustas del mundo, y le tengo confianza, no creo que vaya a tener mayores inconvenientes. Pero ahí ya decías, bueno, en el discurso... Sí, dale, Hanna. Te agrego una cosa que vi desde adentro, sin ser economista ni tener ninguna especialidad, pero la ciudad de Shenzhen en particular, que es un polo tecnológico, apostó al consumo interno. Bueno, por supuesto, todo lo que era mensajería se disparó, generó mucho empleo, y varias fábricas se reconvirtieron. Eso tiene China, que tiene mucha velocidad. Entonces, la empresa de autos BYD destinó un pedazo de su planta a fabricar barbijos y empezó a producir 1 millón de barbijos por día. Foxconn, que es la ensambladora de Apple, que también tiene sede acá en Shenzhen, también se reconvirtió y empezó a fabricar barbijos. Entonces, esa plasticidad o elasticidad que tiene China para responder, que yo creo que fue bastante superior a lo que pasó en Occidente, le permitió también rebotar más rápido que lo que rebotó Occidente. Es bien interesante ese punto que plantea Hanna, ¿no? Sí.
Está muy bueno porque, a ver, en Estados Unidos General Motors intentó hacer lo mismo, ¿no? Es decir, pasar a producir respiradores, y la velocidad de adaptación que tienen las empresas chinas no las tiene nadie más en el mundo, ¿no? Yo, miren, les cuento una anécdota que la encuentro muy útil para graficar, digamos, esta velocidad de adaptación, esta plasticidad, como dice Hanna, que tiene China, ¿no? Una vuelta, sabes que tenía que imprimir unas tarjetas personales de presentación en Estados Unidos porque me iba a viajar otro día y no me quedaban suficientes, ¿no? Y bueno, llamo, me imagino que alguien me las puede dar en un par de horas. Imposible encontrar una tienda que me las imprimiera en el día y que me las diera al toque. En China me pasó lo mismo un tiempo atrás, a las 11 de la noche, medianoche, salís a dar una vuelta por el barrio o cualquier lugar que estés, vas a encontrar un lugar que te lo hace dentro de la hora, y bueno, y esa velocidad de adaptación que tiene China no la tiene nadie más, y en definitiva creo que esa es la razón por la cual China se ha convertido en la potencia económica que es hoy, porque tiene una capacidad de trabajo que realmente es inusual, y bueno, y los partidos lo ganan los que meten más horas de producción, en definitiva, ¿no? Y creo que ahí tenés una de las bases, de las claves de la recuperación de China. Bien interesante los dos apuntes. Me quedo con una cosa que me parece importante resaltar. Lo que comentabas, Nicolás, al principio, en el bloque anterior, respecto a el impulso y cómo en el discurso público se hace énfasis en esto de, bueno, seamos cada vez más autónomos y confiemos en el consumo interno, ¿no? En el consumo de los propios chinos. Dentro del crecimiento de ese consumo en China, hay un sector que claramente se vio beneficiado, ¿no? Que es el de las tecnologías. Sí, definitivamente, y creo que en definitiva esto terminó siendo, al igual que en muchos otros países, un impulso para las grandes empresas tecnológicas que bueno, aprovecharon lo que ya tenían construido para multiplicar y generar nuevas líneas de negocio, ¿no? También la propia presión que los Estados Unidos le generaron a China llevó a que muchas empresas chinas buscaran desarrollar nuevos productos, ¿no? Es decir, el caso de Huawei, sin ir más lejos, ¿no? Al Estados Unidos prohibirle la utilización de la venta de tecnología Android a empresas chinas, a Google, Huawei dijo, bueno, vamos a generar nuestro propio sistema operativo, y hoy los teléfonos Huawei tienen su propio sistema operativo. En definitiva, quien va a perder en largo plazo con estas cosas va a ser Estados Unidos, y bueno, y las empresas chinas se van a envalentonar porque se van a dar cuenta que tienen las herramientas necesarias para generar sus propios recursos. Si miramos por el lado de lo que vende China al mundo, decías, bueno, una limitante puede llegar a ser la situación de los demás países, ¿no? Del resto del mundo a la hora de comprar los productos de China. Sin embargo, claro, hay productos que se han beneficiado también, ¿no? Que hemos demandado más del resto del mundo cuando miramos hacia China. Estoy pensando en insumos médicos muchas veces, ¿no? Y en lo que tiene que ver con esto mismo, los productos electrónicos, ¿no? Productos de protección personal, productos electrónicos, todos bienes que se han incrementado además su consumo durante la pandemia, ¿no? Definitivamente, y en relación con lo que decís, Romina, China ha sido la fábrica del mundo durante los últimos 40 años. Eso no es algo que se cambia de un día para el otro, ¿no? Lo que sí estoy viendo es una voluntad expresa de muchas potencias occidentales de apostar al nearshoring, ¿no? Y de traer a muchas de estas cadenas de producción de elementos esenciales como productos de protección personal a países cercanos o incluso al mismo país, ¿no? Si ya sea Estados Unidos o cualquier otra de estas potencias, porque se han dado cuenta de que hay un tema de seguridad nacional en función de toda esta nueva rivalidad geopolítica que se ha generado con China. Uh-huh. Y después en lo que tiene que ver con la demanda de China, bueno, el hecho de que marche bien la economía china hace que sea auspicioso para el resto del mundo en cuanto a la demanda, por ejemplo, a ver, pensando en nuestro país, lo comentábamos hace unos días también con Exante, la demanda de granos, ¿no? Se está viendo una importante demanda de granos, de materias primas por parte de China, que venía medio retraído en cuanto a sus compras. Bueno, ahora eso de hecho es lo que está explicando en buena medida la alta demanda, el valor de los precios de los granos y cómo han subido en estas últimas semanas, ¿no? Sí, efectivamente, las exportaciones de soja en Brasil, por ejemplo, han llegado a niveles récords. El precio también hoy está cercano a los $400 la tonelada, si mal no recuerdo. Y
Y bueno, y va a generar un montón de oportunidades que también van a depender de cómo se ejecute este acuerdo de fase 1 entre China y Estados Unidos y de cómo impacte toda esta situación en ese acuerdo también, ¿no? Porque China se comprometió a comprar un alto número de toneladas de soja de parte de productores estadounidenses. Y bueno, si bien en principio ese acuerdo se mantendría, todo es tan cambiante en este mundo que una pequeña turbulencia en ese sentido podría generar muchas oportunidades para países como Uruguay, Argentina o Brasil. Hanna, ¿vos cómo lo ves desde el lado de la vida diaria allí? En materia económica, ¿qué otras cosas has podido observar, así como comentabas recién? No, yo acá se reactivó todo, o sea, todo lo que es a domicilio aumentó, se duplicó. O sea, ya era una industria muy aceitada, pero ahora, o sea, la gente prácticamente pasó mucho tiempo encerrada. Entonces, todo lo que fuera pedir cosas, servicios a domicilio se multiplicó, especialmente en esta ciudad, y generó todo un nuevo campo económico y un montón de, o sea, generó empleo, generó un nuevo motor en la economía de la ciudad. Una cosa que relacionado con lo que hablaban recién, hay elecciones en Estados Unidos. O sea, esa variable no depende de China, pero puede afectar la relación económica de Estados Unidos y China. Entonces, tampoco se puede proyectar mucho. Eso no tiene tanto que ver con China como con lo que va a pasar con Estados Unidos. Acá, por lo menos, están bastante pendientes. Yo lo que leo, digamos, de las noticias locales, no están apostando a cortar vínculos con Estados Unidos. Están más bien expectantes a ver qué pasa. Bien, es un buen punto. Buenísimo. Está buenísimo esto que dices, Hanna, y les cuento una anécdota que bueno, se puede leer en el libro de Ben Rhodes, ¿no? Uno de los asesores de Obama en política internacional, que se llama El mundo tal cual es, que cuenta que antes de la elección de Trump, cuando Obama y Xi Jinping estaban reunidos, Xi Jinping corrió las notas, corrió el libreto que tenía arriba de la mesa y cruza las manos y le dice a Obama, presidente, decir, ¿qué es lo que pasa con Trump? Y Obama le dice, bueno, efectivamente, es decir, no puedo negar que Trump ha hecho campaña, ha utilizado a China, digamos, como un elemento de su campaña, ¿no? Es decir, la retórica anti-China fue muy fuerte en el 2016 como lo es en el 2020. Es decir, y Xi Jinping le responde, bueno, mire, la situación es la siguiente. A nosotros nos interesa tener una buena relación con Estados Unidos porque creemos que es bueno para el mundo. Pero tomen en cuenta que cada acción tendrá su reacción y si llega un líder que genere un caos a nivel global, el mundo va a saber a quién culpar, ¿no? 4 años hacia adelante, si haces el fast forward y analizamos todo lo que está pasando, bueno, creo que Xi Jinping en cierta medida tenía razón, ¿no? Ahora ya para ir cerrando, Nicolás, te pregunto, a ver, desde el punto de vista geopolítico y de la economía mundial, ¿no? ¿Qué significa esta rápida recuperación de China? ¿Va nuevamente camino a convertirse en la economía más importante del mundo, a dominar la economía del mundo? Veía alguna estadística respecto a que por lo menos este año la economía china está destinada a dominar el crecimiento mundial, representando al menos el 30% del crecimiento económico de 2020. Pero desde esa importancia, ¿cómo lo ves a futuro, ¿no? Con esto que decía Hanna, de lo poco que se puede proyectar teniendo en cuenta estos otros factores, como por ejemplo lo que pueden ser las elecciones en Estados Unidos y en particular la relación de estas dos potencias, ¿no? Sí, ese dato que das es clave y lo decía Justin Fulin, que es uno de los principales economistas chinos, ¿no? A ver, yo creo que definitivamente esto ha mostrado que China es un país robusto y que el crecimiento chino tiene bases fuertes y definitivamente creo que va a acelerar el tiempo en el que China se acerque a Estados Unidos no solo como economía, sino como potencia, ¿no? Es decir, analizando todos los distintos factores que una potencia requiere. Asimismo, creo que todavía es muy temprano
para saber cuál va a ser el impacto que esta pandemia tendrá en la imagen de China, ¿no? Cuando realmente se realicen investigaciones respecto de cómo el brote escapó de Wuhan, creo que eso puede generar algún rechazo hacia China. De hecho, hace unos días se publicó una encuesta del Pew Research Center de Washington que muestra que en la mayoría de los países occidentales el rechazo a China está en los niveles más altos jamás registrados, ¿no? Entonces, la verdad es muy temprano para hacer un diagnóstico serio, creo, y bueno, el tiro puede salir para cualquiera de los dos lados. ¿Hanna? Mira, yo una cosa que quiero agregar es que todavía no está claro cuál fue el origen del brote de COVID. O sea, hace unos meses se detectó que había trazas de COVID-19 desde marzo de 2019 en los desagües de Barcelona. O sea, no está claro que haya sido originado en Wuhan. Entonces, creo que hay que esperar a investigar. Por supuesto que a dos potencias en pugna como son Estados Unidos y China les conviene culparse mutuamente de las cosas. Pero desde el punto de vista científico no está claro cuál fue el origen de esto todavía. ¿Qué ha pasado con los mercados, con este tipo de mercados que era el que se ha hablado tanto, ¿no? Como el donde surgió, ¿verdad? Donde se comercializan estos animales. Hace unos días posteé una noticia que salió en China de que han descubierto que el coronavirus vive en el frío, por ejemplo, en los pescados. Entonces, el virus se puede transmitir a través de eso. De hecho, hubo en Shenzhen los 3 de los 6 casos que hubo en los últimos 5 meses fueron contagiados por pescados que vinieron del extranjero y que tomaron contacto con unos empleados de un supermercado. Entonces, no está claro cómo fue. O sea, la leyenda del tipo que se comió un murciélago es muy funcional a determinado relato. Pero no está claro que eso haya sido la realidad. Sí. No, te pregunto, entendiendo perfecto la aclaración que haces, digo, si como tal la costumbre no cambió, ¿no? En China han vuelto a este tipo de mercados y a los mercados, lo que se llaman mercados húmedos, están mucho más regulados. Por ejemplo, el de acá, el de mi barrio, no volvió a abrir. Mirá. O sea, no abrió más. Hay todo, pasó a estar bastante más regulado todo el tema de la mercadería que se vendía al aire libre. No sé porque cada ciudad tiene su propia regulación, entonces no puedo hablar por toda China. Yo sé lo que pasa en mi barrio. Claro. En mi barrio no volvió a abrir el mercado. Bien, perfecto. Una última, a ver, contestando a una pregunta que nos manda Uri, Nicolás lo dijo al pasar, pero dice, ¿qué pasó con los perjudicados por la pandemia en China? ¿Cómo actuó el gobierno? ¿Cuáles fueron las ayudas? Tú decías, Nicolás, la idea no fue darles subsidios directos, digamos, o ayudas económicas directas, como bonos, por ejemplo, que se utilizaron en otros países, como canastas de alimentación. No pasó por ahí, sino por el motor, reactivar el motor de la economía en general a través de las obras, ¿no? Sí, efectivamente, y esta es una de las grandes críticas que se le hace hoy al approach que China tuvo hacia esto, ¿no? Es decir, porque son muchos los que dicen que al no haber generado mecanismos de transferencias directas, los trabajadores migrantes, que son muchísimos, se vieron extremadamente perjudicados y que China tuvo su propia recuperación en K, ¿no? Una expresión que a mí me gusta mucho, porque en definitiva aquellos que tienen formación terciaria y diplomas universitarios han avanzado, ¿no? Es decir, porque muchos de ellos trabajan, por ejemplo, para empresas tecnológicas y demás, y ya han experimentado un boom, y los que están en la base de la pirámide se han ido aún más abajo de lo que estaban, ¿no? Entonces esa recuperación en K, China también la tuvo en su medida, y creo que para Occidente, a los países occidentales, es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, porque si eso efectivamente termina ocurriendo así, la desigualdad se va a
incrementar, y bueno, y eso obviamente es la base de las tensiones sociales que tienen todas las democracias occidentales hoy. Había notas sí que destacaban en estos últimos días eso, cuánto han crecido las fortunas de los millonarios, multimillonarios chinos, ¿no? Con ese riesgo que tenemos todas las sociedades, de en momentos así que se incremente la brecha. Pero Hanna, vuelvo a ti, en lo que tiene que ver con el día a día, por ejemplo, el desempleo, ¿se llegó a percibir o esa capacidad de reconversión que señalabas hizo que, bueno, que no fuera algo palpable así en general? El gobierno inyectó plata para paliar la situación económica de los más desfavorecidos. Incluso ahora hay todo un programa para que los más jóvenes consigan levantar sus negocios en forma electrónica. O sea, hay plata porque no nos olvidemos que era el proyecto, parte del proyecto del programa del Partido Comunista era erradicar la pobreza de China para 2020. O sea, lo tenían planeado y tenían el núcleo duro de la pobreza que eran unos pocos millones, o sea, comillas, pocos millones de pobres para lo que es el tamaño de China y para la pobreza que venía arrastrando. O sea, estaban muy cerca de cumplir su meta. Entonces, y los chinos no les simpatiza no cumplir su plan quinquenal. O sea que van a seguir inyectando plata en los sectores más desfavorecidos, porque la meta es erradicar la pobreza. Pero lo decís, bueno, la inyección va por ahí, por este tipo de cosas que señalás como el estímulo para que creen su propia empresa de manera tecnológica y demás. No eran bonos más bien o subsidios para comprar comida o ese tipo de cosas, ¿no? No, son como premios de estímulo. Claro. Pero está, digamos, en la agenda inmediata de China la erradicación de la pobreza y apenas China levante cabeza de esto, se va a dedicar a eso porque formó parte de su agenda, claro, de su agenda original. Nicolás Santos, Hanna Rodríguez Hertz, gracias a los dos, la verdad que me parece que vino bárbaro tener esta conversación, esta charla, hacer esta puesta a punto para saber un poco cómo ir siguiendo la pista, ¿no? Ir viendo cómo se posiciona hoy el mundo con esta nueva realidad. Inicialmente habíamos estado muy pendientes de China, después nuestra propia situación hizo que nos miráramos un poco más el ombligo, pero viene bien tener en cuenta este panorama, así que volvemos a conversar, si les parece, en cualquier momento para seguirla, Bueno, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación, un gusto estar con Nico y contigo, y un beso para toda la producción. Gracias, igualmente, Hanna. Gracias, Romina, y un gustazo enorme verlas a las dos, siempre grandes conversaciones. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Un abrazo. Chao.